esa limpieza que hacen puede ser contraproducente en cuanto al bienestar, ¿no? Porque me ha tocado en que los bañan y los tallan. La obtención de este eyaculado tiene que ser lo más limpio posible, pero dentro de un entorno natural. Debemos, como tú lo has dicho, tenerle confianza a nuestro proveedor desde que la dosis se produce hasta que llegue en la granja. El sistema casa se paga, ¿por qué? Porque puedes tener menos animales, porque vas a ser más eficientes. Puedes tener una dosis de muy buena calidad, aumentan la concentración como para protegerse. Hola a toda nuestra audiencia y bienvenidos a un nuevo episodio de Cerdocast, la línea directa con los principales referentes de la industria porcina. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y que a veces tendemos a olvidarlo, ya que en nuestras granjas en general el día de hoy ya nosotros no nos dedicamos a producir dosis, ya no nos preocupamos por las dosis de semen, pero es muy importante que conozcamos los diferentes procesos. Y para eso, ¿quién mejor que la doctora Patricia Peña Palomo? El día de hoy, con Patti, vamos a hablar entonces acerca de los puntos críticos de control y elaboración de las dosis seminales. La doctora Patricia Peña obtuvo su licenciatura en Medicina Veterinaria en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en México. Posteriormente, se trasladó a España, donde realizó una estancia en Cubos y en la Fundación para el Desarrollo de Investigación en Biología Animal, trabajando con nuestro querido doctor Santiago Martín Rillo. En Estados Unidos realiza una estancia en Swan Genetics International bajo la supervisión del doctor Harold Hudson y también una capacitación en el American College of Theriogenologists and Society of Theriogenology, que muchos de nosotros sabemos son instituciones reconocidas en el campo de la reproducción animal. Esta experiencia le permite a la doctora Peña adquirir conocimientos especializados y habilidades prácticas en genética porcina y terapéutica reproductiva, fortaleciendo así su formación profesional en el área de la reproducción. También se ha desempeñado como gerente de centros de transferencia genética en el estado de Puebla y Guanajuato. Patricia también ha participado en la capacitación de personal en centros de transferencia genética de alta salud e implementación de laboratorios de control de calidad en dosis seminales en diferentes partes de la República Genética. Patricia también se ha especializado en el ámbito de la bioseguridad, no solamente en los centros de transferencia genética, sino también en granjas porcinas, donde ha podido implementar varios sistemas de control de bioseguridad en diferentes, como ya les mencioné, granjas y centros de inseminación. Ha participado en diversos foros como ponente y congresista en AMEXBio, que es la asociación dedicada a la bioseguridad y contención. Finalmente, ha impartido ponencias sobre implantación de sistemas de bioseguridad en granjas porcinas y actualmente es consultora independiente atendiendo a diferentes empresas porcinas en México. Patti, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y muchas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros. Al contrario, Laura, el gusto es mío y la verdad que no sabes la emoción que me da el poder compartir esto contigo. Tú sabes que te admiro muchísimo. Entonces, es un gusto estar aquí, charlando contigo de estos temas y otros más. Gracias, Patti. Pues como le decía a toda nuestra audiencia, este es un tema que a veces no le damos la importancia que deberíamos, ya que en la mayor parte de nuestras granjas llegan las dosis de semen, pero no nos preguntamos, no hablamos o a veces no platicamos con los centros de inseminación artificial para entender exactamente qué es lo que están haciendo, cómo se maneja todo, la gestión de calidad y la bioseguridad, sobre todo, que se aplica a la reproducción. Patti, entonces, platícanos con toda la experiencia que tienes. ¿Cuáles son todos esos puntos? ¿Qué es lo que nosotros debemos de conocer, platicar con los gerentes de los centros para poder entender
que la dosis que nos están entregando no solo tiene una gran calidad, sino que también está hecha con gran bioseguridad. Así es, Laura. La verdad es que hay un trasfondo en los CTGs y que va desde, obviamente, el semental y quitando o no, haciendo lo menos importante lo que es la genética, pero hablando del semental en sí, pues tiene muchas necesidades. Hablamos de bienestar animal, hablamos de la nutrición, que es muy importante. O sea, llegas a los centros de inseminación, a los centros de transferencia genética y te das cuenta que ni siquiera llevan la dieta apropiada, ¿no? Que hay una carencia de vitaminas, minerales, la temperatura tanto en el semental como en la dosis y durante todo el proceso, o sea, incluso hasta que llega y la conservación, es un punto crítico de control. Entonces es bien importante llevar esa gestión y no nada más es tener la certeza de que se está llevando ese control, sino tener el conocimiento. Y hablando de puntos críticos de control, uno de ellos es la trazabilidad. Entonces, ¿qué tanto documentamos esa temperatura en el semental, la ventilación, los gases nocivos? Entonces, es un sinfín de cosas que tenemos que gestionar, controlar y verificar, ¿no? Dentro de lo que es este proceso, a mí me gusta mucho desde que estudié esto del sistema de control de puntos críticos, adaptarlo a todo, ¿no? Incluso a bioseguridad, a todo lo que es proceso de semen, porque finalmente lo que requieres es inocuidad. Entonces, aquí es esto, ¿no? El cuidar también mucho la contaminación y la contaminación va desde cómo tenemos los sementales, en qué condiciones están, el piso, los slats, la limpieza que se realiza, ¿no? Porque muchas veces va unado a que uno realiza la capacitación y dices, tiene que estar muy limpio. ¿Y qué pasa? Que muchas veces esa limpieza que hacen puede ser contraproducente en cuanto al bienestar, ¿no? Porque me ha tocado en que los bañan y los tallan y dices, no, no, no va por ahí, ¿no? La obtención de este eyaculado tiene que ser lo más limpio posible, pero dentro de un entorno natural, ¿no? Aunque es una inseminación, como colectas, el proceso de la colección, ya tenemos equipos que de alguna manera lo hacen automatizado, pero ¿qué pasa? Que luego no hacen la limpieza adecuada de estos equipos. Entonces también se produce una contaminación masiva, ¿no? Y es la importancia de los centros de inseminación o de los centros de transferencia genética, porque ahora se distribuye a todos lados. Entonces somos una fuente de contaminación potencial, ¿no? No solamente de bacterias, microorganismos, sino también virales. ¿Y qué pasa? Tenemos que controlar también esta situación de serologías, ¿no? Cada cuándo vamos a estar testando a los animales, contra qué enfermedades. Muchas veces se complica por la región en la que estás, en lo que mandas la muestra, recibes los resultados, el estar tomando la muestra mientras estás colectando la información que a veces mandan el semen, cuando, por ejemplo, para Pierce, pues no debe ser el semen, tiene que ser la sangre y en el momento, ¿no? Entonces, realmente sí son muchas situaciones las que se tienen que controlar desde el bienestar del semental, el animal, ya lo platicamos, temperaturas, la alimentación. eh, Igual, cuando estás entrenando animales, ¿cada cuándo vas a colectar? Hay veces que tienes que ser, les digo a los chavos, tienes que ser psicólogo, ¿no? Hay sementales que a veces no quieren, bueno, porque no quiere, es un animal ansioso, cambia lo del lugar, muchas veces se inhibe con los compañeros que tiene, o simplemente no hay buena libido. Hay que ver por qué nos está dando esa libido, ¿no? Y también el trasfondo de las personas que están entrenando, que realmente no solamente es la capacitación que tengan la paciencia, para entrenar a estos animales, ¿no? Porque pues son animales muy sensibles, los sementales, y si uno está frustrado, no tienes paciencia, el semental no va a aprender a entrenar, ¿no? Entonces, a montar, perdón. Entonces, sí, son muchas cositas que parecen nada,
pero ya si las juntas, son muchos puntos que tienes que estar evaluando y controlando. Y ya dentro del proceso, aunque ya tenemos sistemas muy tecnificados como es el CASA, o si lo haces todavía un sistema semi-tecnificado, bueno, es el conteo, cómo vamos a realizar el conteo, tus equipos, cada cuándo los vas a estar calibrando. Hablando del sistema CASA, que dices, bueno, el sistema CASA me lo da todo, sí, pero ¿cómo vas a tomar esa muestra, no? Si vas a hacer una buena homogenización del eyaculado, igual la temperatura, bueno, el pipeteo, Laura, las diferencias que hay entre cómo pipetea una persona, ¿no? Digo, hay sistemas ya que ellos solitos toman la muestra, pero pues obviamente no son accesibles para todos, ¿no? Entonces sí son muchas situaciones en que si estamos tomando la concentración y va de acuerdo al volumen que tomas, bueno, tener esa precisión de que estás tomando el volumen adecuado y de una muestra que está bien homogenizada, ¿no? Entonces ya tienes este conteo, obviamente también el proceso de la dilución. Y algo que no consideran mucho en los centros, cuando en el laboratorio, también es el grado de dilución, ¿no? También hay una regla establecida, por así decirlo. Muchas veces se maneja de acuerdo al diluente. Otra cosa, el diluente requiere realizarse en una temperatura, tienes que, muchas veces ni siquiera leen el empaque, ¿no? Hay diluentes que no requieren estar atemperados, hay quienes sí requieren estar a entre 30 y 35 grados. Me ha tocado ir a centros de inseminación donde, bueno, pareciera que están haciendo un té, ¿no? O sea, súper caliente el agua, entonces ya están desnaturalizando todos los nutrientes. ¿O qué pasa? Que se les ocurre meterlo al microondas. O sea, cosas tan... Entonces es parte de esos puntos que tienes que evaluar, ¿no? ¿Cómo se va a estar procesando? Ahora, obviamente estos errores no los hay en los centros de alta salud, pero sí es importante esta situación de contaminación. Yo creo que los grandes problemas que hay en estos centros tecnificados es la contaminación y más que se produce a un nivel masivo, entonces es difícil llevar un protocolo de limpieza de todos estos equipos, de las mangueras. Yo creo que ese es uno de los factores que hay que cuidar más, ¿no? En Best Partners Academy by ADM, reunimos la experiencia del campo, la innovación y la capacitación continua para que tomes decisiones más seguras y efectivas. Capacítate a tu ritmo, desde donde estés, y lleva tu producción al siguiente nivel. Pati, te voy a interrumpir por un punto. Tenemos audiencia de todas partes de Latinoamérica, de España, de todas partes donde ya hoy la producción porcina, donde se habla español, pues ya nos están escuchando. Hablaste del sistema CASA. Algunas de las personas de nuestra audiencia que nos está escuchando no conocen estos sistemas porque, como tú bien sabes, todavía algunos producimos, algunas personas todavía producen su semen en granja, todavía no se han automatizado o especializado. Entonces, para nuestra audiencia que no conozca, ¿nos puedes platicar un poquito qué significa esto que todos le llamamos el sistema CASA? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Por qué, aunque nuestro laboratorio sea pequeño, es un sistema que pues prácticamente todos deberíamos de tener? Platícanos un poquito para que nuestra audiencia que no conozca lo que es un CASA pudiese entender a qué te referías, por favor. Sí, pues bueno, este sistema CASA, digamos que es un sistema que te va a realizar todo el proceso de contrastación. Yo era una, ¿cómo te diré?, defensora del sistema tradicional, entre comillas, porque yo decía, un sistema tradicional no va a decir que tengas menor calidad, ¿sí? Pero obviamente necesitas personal capacitado, pero realmente no se compara, ¿no? Y ahora menos con estos sistemas ahora de inteligencia artificial. Está grueso, Laura. ¿Cómo viene esto? La verdad, a veces hasta miedo da, ¿no? Pero bueno, hay que aliarnos con la inteligencia artificial, hay que sacarle el mejor provecho y que trabaje de
lado. Entonces, regresando al sistema casa, pues ya es un valor que te da el sistema casa realmente está contando los espermatozoides, realmente está encontrando cuántas anormalidades tienes, ¿no? Porque si lo realizas con un sistema que no sea tradicional, un espectrofotómetro, por ejemplo, el espectrofotómetro solamente te va a dar la densidad y de acuerdo a la densidad te va a decir cuántos espermatozoides hay, pero no vamos a saber cuántos espermatozoides hay con colas de látigo, gotas proximales, distales, o sea, todas estas anormalidades que nos van a restar vitalidad o viabilidad de nuestro eyaculado, ¿no? Entonces ahí tienes que implementar otras pruebas, ¿no? Entonces tienes que realizar una tinción, tienes que realizar morfología, otro tipo de cuestiones que te van a entristecer. Y finalmente son situaciones que lo estás haciendo a ojo humano, necesitas personal muy capacitado y necesitas personal que en ese momento puedes estar muy capacitado, pero si por algo tienes la presión de que tienes que producir más y que ahí tienes la fila de eyaculados por evaluar, pues va a llegar un momento en que no vas a ser tan eficiente, ¿no? En que va a haber ese error humano. Ahora, finalmente el sistema casa se paga, ¿por qué? Porque puedes tener menos animales, porque vas a ser más eficientes. Sí, hay una diferencia muy notoria de cuando lo haces, y no me refiero a calidad, o sea, ahí quiero que quede como claro, o sea, puedes tener una dosis de muy buena calidad, pero ¿qué va a pasar? Que muchas veces lo que hacen es que aumentan la concentración como para protegerse. Entonces dicen, bueno, no lo voy a hacer a 2.500, no lo voy a hacer a 3.000 millones de espermatozoides, mejor un poquito más por si hay colas, por si esto, por si aquello. Entonces ahí estás perdiendo eficiencia. Si lo haces con un sistema casa, tienes esa eficiencia más calidad, ¿no? Como que es una diferencia enorme. Y digamos, o sea, tiene ese valor, pero lo vale. O sea, no sé. Praxion, una empresa de servicios especializada en optimizar sistemas porcinos a través de la integración de procesos, personas y datos. Praxion acompaña la implementación, asegura la ejecución y sostiene los resultados en el tiempo. Praxion, hacemos que las cosas pasen. Sí, sí, creo que nos queda muy claro el mensaje que nos estás enviando y para mucha gente que todavía dice, no, ese sistema es caro. Tú lo acabas de decir, no, porque puedo hacer más dosis con el mismo eyaculado. Ahora bien, Pati, pues hoy que la bioseguridad se ha vuelto tan importante, nos has mencionado una gran cantidad de factores que se deben de checar. Pati, ¿cómo le haces tú para mantener una pirámide de salud y poder visitar diferentes centros de inseminación, pero no rompiendo la bioseguridad? Porque muchas personas, como tú lo has dicho, tú eres un especialista y sabes qué tienes que checar. Nos has dado ejemplos súper interesantes. Pero entonces, hoy que la verdad, pues ya no podemos entrar tanto a granjas, que no, o la pirámide, que es el centro de inseminación artificial. ¿Cómo estás cuidando tú esa bioseguridad y cómo te aseguras además que una dosis, si se hizo tal como tú lo recomiendas, cómo se mantiene esa bioseguridad hasta que se entrega? ¿Cómo lo manejamos hoy para evitar al máximo que si esa dosis salió correcta, que si ese centro de inseminación artificial tiene el nivel de salud que tú les exiges, del momento que ya se produjo adecuadamente? ¿Cuáles son tus pasos y los pasos del semen para que mantenga esa bioseguridad tan importante hoy, Pati? Pues la bioseguridad va unada a la calidad. Y no solamente en las dosis, o sea, bueno, tú bien lo sabes, Laura, y de ti lo he aprendido, que la bioseguridad es importantísima en todos los niveles. Entonces aquí parte de la bioseguridad se convierte en las dosis seminales en la conservación y mantener esa cadena fría, que en realidad pues no es una cadena fría, es todavía más complicado porque es una temperatura entre los 15 y 18 grados centígrados. Entonces es todavía
más complicado mantener esa temperatura. Entonces, obviamente hay que estar haciendo pruebas. El uso de estas herramientas, la verdad es que los loggers, bueno, yo los amo. O sea, son una herramienta que te da y para todo, ¿no? Incluso los refrigeradores, las unidades de conservación de estas dosis seminales, el traslado. ¿Y por qué? Porque te dan una información donde incluso puedes ver cuándo abrieron la caja o, por ejemplo, estamos utilizando mucho para los refrigeradores en granjas y te das cuenta cuándo abrieron ese refrigerador que tú dices, bueno, ¿y por qué lo abrieron a las 11 de la noche, no? Y pues es el creador que sacó su coca. Entonces, desde ahí te das cuenta. La verdad es que son muy exactos y uno los puede programar. Entonces, estos loggers te dan esta información. Entonces, lo que hacemos es meter un logger y meterlo incluso se pueden meter dentro de una dosis, queda protegido ese logger y va a ser muy representativo de la temperatura que tienes en esas dosis, ¿no? Entonces, al principio hay que hacer estas pruebas con dosis de agua, pero Ok, tienes esa información, ¿no? Y obviamente hay que estarlo revisando, ¿no? Conforme va cambiando la estación, pues hay lugares donde a lo mejor el clima no se mueve tanto, pero hay otros lugares donde sí requieres, ¿no? Y estas cajas de unicel o de cartón especial para aislar, muchas veces se requiere hasta doble caja, doble empaquetado, dependiendo de dónde estés y bueno, la distancia, ¿no? El tiempo que vamos a tardar en que esas dosis lleguen a su destino, ¿no? Y es parte de esa trazabilidad, o sea, aquí ya salió bien del CTG, la calidad, la concentración, libre de bacterias, pero ¿qué pasa, no? Que dentro de el semen también per sí no es, pues no es libre de bacterias, ¿no? No hay semen estéril. Hay esas bacterias que son parte de la microflora bacteriana del eyaculado. Lo que tenemos que cuidar es que no se altere, ¿no? Y que no haya un crecimiento exagerado, ¿no? Entonces, obviamente tenemos esos diluentes que aquí en México y en Latinoamérica, pues todavía tenemos esa ventaja, ¿no? Del uso de antibióticos, que muchas veces aprovechamos esa ventaja y hay un uso irracional de los antibióticos, que también es un peligro, ¿no? Entonces, yo digo, va a llegar un momento en que el destino nos va a alcanzar y que vamos a tener estas regulaciones y estos controles. Entonces, es necesario que desde ya aprendamos a, a vivir sin ese uso irracional de antibióticos, ¿no? excelente. Entonces, Sí, aquí para que llegue es temperatura, respetar la cadena fría y capacitación. O sea, hay que capacitar a esas personas que están transportando, a esas personas que están recibiendo y obviamente trazabilidad. Tenemos la información del logger y también una información así tan sencillita como que qué temperatura recibiste y bueno, obviamente haces el proceso de introducción, que haces una desinfección de esas dosis, obviamente tienes que hacerlo rápido para no perder esa temperatura, ingresarlos a tu unidad de conservación, que también esas unidades pues son de uso exclusivo para las dosis seminales, no se debe de guardar nada más que esto, ¿no? Y también que estas unidades pues sean realmente unidades para conservar las dosis, ¿no? Son equipos que tienen que tener esas características porque luego los refrigeradores que pues se manejan o se manipulan para que tengan estas temperaturas llegan a fallar, ¿no? Incluso también las unidades de conservación llegan a fallar. El voltaje también, eso es bien importante. Muchas veces si te llega el voltaje demasiado alto o bajo, estas unidades de conservación varían. Entonces, por eso es importante también tener un logger en la unidad de conservación y un termómetro donde puedas estar viendo esa temperatura. Importante que ese logger se revise cada 24 horas.
independientemente del termómetro, que lo puedes estar viendo, que tengas tú esa curva, esa gráfica que te va diciendo que estás dentro de de esa temperatura necesaria, ¿no? ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Pati, una pregunta. Nos dijiste, las dosis tienen que desinfectarse cuando llegan del centro a la granja. ¿Nos puedes aclarar a qué te refieres con desinfección? Sí, 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 claro. Sí, no, las vayan a meter a la luz ultravioleta o vayan a aplicar algún desinfectante, ¿no? La mayoría de los desinfectantes te dejan residuos y podría ser pues contraproducente, ¿no? La desinfección es rápida y se hace con una toalla humedecida con alcohol. ¿Por qué alcohol? Alcohol al 70%, porque el alcohol se evapora y no deja residuos. Entonces, es solamente, digamos, este protocolo de que todo lo que se introduce a la granja tiene que llevar un proceso de limpieza y desinfección. Así rapidito, o sea, asperjar y secar. Perfecto. O una toallita humedecida con alcohol. Y regresando a tu persona para poder revisar los centros de inseminación artificial, porque creo que a nuestra audiencia le está quedando muy claro que necesitamos una persona que haga la auditoría en nuestro centro, pero obviamente también la auditoría en nuestra granja. Entonces, ¿cómo manejas tú tu pirámide sanitaria para tus centros de inseminación y después ir a asegurarte que esa dosis que llegó adecuada, que se produjo y que llegó adecuadamente a la granja, también se insemine adecuadamente? Porque tú sabes que hoy con la bioseguridad cada quien tenemos ideas, entonces tú que tienes que estar a fuerza en la parte más alta de la pirámide, ¿cómo lo estás manejando, Pati? Pues mira, realmente ya a nivel de granja, o sea, si tu dosis ya llegó, estás teniendo digamos, estás controlando la temperatura, yo creo que ya no hay mucho que hacer, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Luego, si no se tiene para empezar, la persona que va a estar revisando si las dosis están bien o no, si no está bien capacitada Laura, luego hay desechos equivocados, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen el microscopio adecuado, porque no tienen una platina calentable. Entonces, a veces hay más errores que lo que realmente pueda detectar una dosis que no está viable, ¿no? Si estás utilizando un diluente de larga duración, pues si estás recibiendo, no sé, dos o tres, o sea, entre más seguido recibas, o sea, dos, tres veces a la semana, tres veces a la semana sería lo ideal, ¿no? Entonces esas dosis, cuando te llegan, máximo van a tener a lo mejor 12 horas de proceso, 24 horas de que se procesaron, ¿no? Entonces tienes una ventana que lo ideal que utilices aún con diluentes de larga duración dentro de los primeros 5 días. Si no se puede, 7 días. Pero si estás recibiendo dos, tres veces a la semana, estás dentro de esa ventana de 5 días, ¿no? Postproducción. Entonces, yo mi recomendación es que si no tienes el personal y si no tienes el equipo, no lo hagas. Porque muchas veces se ponen a evaluar las dosis de semen y hay desecho. ¿Y por qué hay desecho? Pues porque para él su motilidad va a decir, porque aparte nada más te pueden revisar motilidad o hacen una tinción y vivos y muertos, porque también, ojo, a mí no me gusta que sobre un frotis cuenten. ¿Por qué? Porque en el mismo frotis tú puedes estar produciendo estas anomalías, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? El uso adecuado de estas técnicas de evaluación.
Entonces, si vienes que es parte también de este sistema Hazard, si tienes proveedores confiables, entonces deberías de tener esa confianza de que si Ujú. está un proceso adecuado, pues te va a llegar una dosis adecuada. O sea, es como cuando compras un producto que ya está hecho, hablándose, no sé, a lo mejor un producto lácteo, si se estuvo bajo esa cadena fría, pues ese producto, ese yogur que te vas a tomar, tiene que estar bien, ¿no? Si se rompió, entonces sí hay, a lo mejor hay cosas muy visuales que puedes decir no está bien. Y lo ves también en una dosis. Cuando está contaminada, pues vas a ver que está inflada, que tiene mal olor, muchas veces se separa, se sedimenta y ves como te lo describen. Es que hay unas boronitas, ojo, eso ya no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una contaminación visible. Pero de ahí a que hagan una evaluación, o sea, a mí me tocó montar laboratorios de control de calidad en granjas y es realmente difícil si no tienen las condiciones adecuadas. Y estamos hablando de una platina, para empezar, una platina calentable, porque si no se tiene eso, no puedes hacer una buena evaluación de motilidad. Excelente, Patti. Yo creo que son mensajes muy importantes para nuestros productores. Tú misma lo has dicho y yo creo que ese es un punto que a veces debemos, como tú lo has dicho, tenerle confianza a nuestro proveedor y con todo lo que nos has venido platicando, eso va asegurando desde que la dosis se produce hasta que llegue en la granja y se trabaja con esa dosis. Como siempre, se nos acabó el tiempo. Ha sido súper interesante, Pati. Yo creo nos llevaste de principio a fin. A mí me gustaría la próxima vez que nos platiques, te vamos a invitar, obviamente, nos platiques ya mucho en granja. Cuando yo ya estoy en granja, ¿qué cuidados tengo que tener para que esa dosis se insemine adecuadamente? Porque, como tú lo sabes, a ti te ha tocado probablemente más que a mí una serie de errores que cometemos cuando ya vamos a inseminar. Entonces, yo creo que esa sería nuestra parte 2 de la próxima vez que te invitemos. Claro que sí, hay un gusto. Patti, ¿algún profesional que quisieses tú recomendar para que también lo invitemos en otra ocasión? Si quieres decir su nombre, si no, no tenemos ningún problema. Si quisieses, se te haría interesante que invitásemos a alguien más, Patti. Pues no sé, Alberto Estefano. ¿Sabes qué pensé? No, nos leímos la mente. Yo creo que el doc Estefano sería un excelente entrevistado. Voy a platicar con él para que nos dé también muchas ideas acerca de todo. Uy, tiene tanta experiencia y tantas ideas. Ha sido sensacional. Yo creo que excelente recomendación. Pues Patti, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación y pues ya te comprometía que vamos a tener la parte 2. Muchas gracias, Patti, por haber estado con nosotros el día de hoy. Un gusto, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Y por favor a toda nuestra audiencia, no se les olvide que en la porcicultura formamos equipos, como lo acabamos de escuchar, dedicados a cuidar a nuestros cerdos con el fin de producir la mejor proteína segura y de alta calidad para alimentar a una gran parte de la población humana. Soy Laura Batista, su anfitriona de CerdoCast, y nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias, Patti, y hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.